Tenemos el siguiente problema. Nos dice, calcule la magnitud y la dirección del vector representado por los siguientes componentes. Tenemos el inciso A, un vector con la componente en X menos 8,60 centímetros y la componente en Y es 5,20 centímetros. Bueno, inicialmente vamos a ver cómo vamos a calcular el módulo o la magnitud. Entonces, la magnitud del vector es igual a la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Entonces, reemplazamos nuestros datos. La componente en X es menos 8,60 centímetros, todo eso al cuadrado, más la componente en Y es 5,20 centímetros, todo eso al cuadrado. Entonces, con esto vamos a poder hallar el módulo o la magnitud del vector A, dado sus componentes en X y en Y. Vamos a utilizar una calculadora donde reemplazamos los datos. Tenemos menos 8,6 al cuadrado más 5,2 al cuadrado. Es 10,05 con dos decimales. 10,05 centímetros. Ahora, vamos a calcular la dirección. La dirección en sí es un ángulo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Inicialmente, antes de ver esto, vamos a anotar la ecuación o la fórmula que nos permite hallar la dirección. La dirección está dado por la tangente a la inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Esta es la ecuación de la dirección. Sin embargo, tenemos que ver hacia dónde está dirigido el vector. Vamos a ver con un gráfico a grosso modo. Dibujamos nuestro eje de coordenadas cartesianas. Conocemos que esto es el eje X positivo, esto es el eje X negativo, esto es el Y positivo y esto es el Y negativo. Entonces el vector A está en esta dirección. Tenemos negativo en X, 8,6. Estamos avanzando en el eje X, menos 8,6. Y en el eje Y en positivo 5,2. Solamente estamos viendo de manera gráfica un boceto, se podría decir, ¿no? Entonces, lo que es la dirección, el vector se encuentra en el segundo cuadrante. Recordemos que esto es el primer cuadrante, esto es el segundo cuadrante, esto es el tercer cuadrante y esto es el cuarto cuadrante. Entonces, veamos que este vector negativo en X, positivo en Y, está en el segundo cuadrante, ¿no? Este es el segundo cuadrante. Entonces, ¿cuál es la dirección de este vector? La dirección de este vector es esta, ¿no? El ángulo desde el eje X positivo. Si nosotros queremos aplicar directamente esta ecuación, muchas veces podemos equivocarnos. Sin embargo, vamos a ver cómo podemos hallar. Si nosotros tomamos estas dos componentes siempre positivo, entonces vamos a tener que ver cómo vamos a hallar la dirección. Si nosotros tomamos estos dos componentes positivo, entonces directamente vamos a hallar un ángulo, vale decir, este ángulo. Estamos suponiendo que esto es
positivo, tanto X como Y. Entonces, vamos a hallar este ángulo. El ángulo negro, en otras palabras, ¿no? Entonces, vamos a hallar ese ángulo. Tenemos tangente a la inversa de la componente en Y. La componente en Y es 5.2 o 5.20 centímetros dividido entre la componente en X. Estamos diciendo que vamos a utilizar las dos componentes como si fueran positivos, ¿no? Entonces, esto es 8,60 centímetros. Hallando el ángulo, tenemos tangente inversa de 5.20 dividido entre 8,60. Esto es igual a 31 grados. Este ángulo es 31 grados. Pero este ángulo es este ángulo negro, ¿no? No es la dirección en sí del vector. Pero lo que nosotros queremos hallar es la dirección. Es decir, este ángulo rojo, que es ya hemos dicho que la dirección siempre parte del eje X positivo hasta el vector, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos? Sabemos que este ángulo que estamos llamando θ más este ángulo que lo vamos a llamar alfa, que es la dirección que estamos buscando, estos dos ángulos suman 180 grados. Es decir, θ más alfa suman 180 grados. Lo que nosotros queremos conocer es alfa. Para conocer alfa, θ va a ir a restar. Entonces, el ángulo o la dirección de este vector es 180 menos 31. 180 menos 31 es 149 grados. Esto es la dirección, o lo que decíamos, el ángulo rojo que queremos hallar. Recordemos, la magnitud se halla con esta fórmula, la dirección se halla con esta fórmula. Si bien la magnitud es directamente reemplazar y hallamos nuestro resultado, en la dirección debemos tomar en cuenta que vamos a tomar a la componente Y y a la componente X siempre positivo, ¿no? Independientemente si tiene otro signo negativo, entonces todo positivo. Pero ¿bajo qué condición? Bajo la condición de identificar el ángulo, vale decir, ¿dónde está el vector? En este caso, el vector está en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces, el ángulo que necesitamos hallar siempre es el ángulo desde el eje X positivo hasta el vector. Esto es lo que necesitamos hallar, el ángulo alfa. Pero, como estamos tomando ambos componentes positivo, el ángulo que estamos hallando es este ángulo negro, o el ángulo θ. Este es X, este es Y. Entonces, lo que vamos a hallar 31 grados en este punto es este ángulo oscuro negro. Entonces lo que hacemos es que la suma de este ángulo negro o θ más este ángulo rojo, que es alfa, siempre suman 180 grados porque están en una recta. Entonces, eso es lo que decimos, ¿no? El ángulo θ más el ángulo alfa es igual a 180 grados. Y esto, lo que queremos hallar es alfa, ¿no? Entonces, θ va a restar. Alfa es igual a 180 grados menos 31 grados.
Por lo tanto, la dirección que nos piden es 149 grados.